¿Cómo estás, Yamil? ¿Todo bien? Todo bien, ¿y vos, Cas, cómo andás? Todo bien, todo tranquilo. ¿Cómo vas ahí pasando la cuarentena? Dura, dura. Estar Sí. acá con mellizos encerrados es un ejercicio de paciencia y, y un desafío a la concentración y a la productividad. Así que en ese marco, complicado. Pero quitando eso bien, poniéndole onda, Se, pu- se- modernizando el partido en términos de procesos. Así que aprovechando la excusa de estar a distancia para migrar ciertos procesos a formato digital, ¿no? claro, sí, un poco se puede seguir trabajando igualmente durante la cuarentena, por lo menos en lo que respecta a mejorar y todo eso, ¿no? Sí, de vuelta, es un desafío porque el partido no tenía una cultura en todas sus áreas de trabajo a distancia, sí en varias, pero a raíz de esta circunstancia, los que eran un poquito más conservadores o rezagados en términos de adopción tecnológica se tuvieron que poner las pilas, así que estuvo bueno por ese lado. Pero bueno, mucho trabajo de explicarle, de enseñarle a la gente, de adaptar procesos y la verdad que hasta ahora viene siendo todos buenos resultados. Perfecto. Lo que te iba a preguntar primero para ir comenzando esta entrevista es si vos siempre estuviste trabajando en la política, si te has desempeñado tal vez en el sector privado o en toda tu vida te has desempeñado en todo lo que es política, ¿no? No, toda mi vida me desempeñé en el sector privado. Arranqué, de hecho, desde muy chico laburando con mi viejo en su empresa de eventos. Mm. A los 15 años inauguré un instituto de apoyo escolar que tuve hasta los 18. No, miento, hasta los 21. Todo un ciclo de fiesta, 6 años. Y a los 21 falleció mi vieja. Y ahí me tuve que hacer cargo del centro odontológico que ella tenía. No. Estuve 3 años con esos y después digamos, de eso fundé una empresa de pisos compartidos. Eh, Después fundé una empresa de comunicación digital y sumando a eso, negocios varios, ejercer la profesión, dar clases. Todos sos Eh, abogados. yo soy abogado, soy magíster en políticas públicas, soy profe universitario y sin prejuicio de eso, desde el 2009 me interesé en participar en política, pero salvo algunos momentos donde estuve o como asesor o participando en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, siempre fue, y de hecho siempre lo fue, la actividad privada, el sostén principal de mi ingreso doméstico, y siempre busqué que fuera así porque entiendo que es lo que te da la posibilidad de ser libre, de no depender de la política para llegar a fin de mes, y en consecuencia poder decir que no. De hecho, yo renuncié al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires cuando se pusieron boludos con el tema Uber. Tuve muchas discusiones adentro y cuando el gobierno no quiso ceder, tomé la decisión de dar un paso al costado. Claro, un Así poco lo que que, hablábamos el otro día también es eso, que hay momentos que si vos solamente te dedicas a la política, hay momentos en que estás como encerrado, que no podés, tenés que decir tales cosas con las que no estás de acuerdo. bueno, primero eso, y después también lo que pasa mucho en Argentina es que la política es una herramienta de movilidad social ascendente. Entonces vos tenés personas que en el sector privado, digo, por poner un ejemplo, Ofelia, digo, Mm. ¿cuánto podría cobrar Ofelia hoy si quisiera emplearse? Sueldo mínimo. 20.000 pesos, digo, ponele. Sí, Hoy está ganando 10 veces eso, en blanco, digo, más lo que se puede estar llevando por izquierda. En consecuencia, es muy difícil si vos no tenés un buen ingreso privado que la política no te vuelva adicto. De claro. hecho, algo que yo veo mucho y por eso le sugiero mucho a la gente joven que no se abrace a contratos o cosas por el estilo, es que cuando vos sos pibe, capaz viene alguien te ofrece un contrato de 15, 20 lucas, vos decís, chau, me pagan por hacer política, sueño del pibe. Sí. Y empezás a estar contrato tras contrato, contrato tras contrato. El problema es que de golpe un día te encontrás en que mientras tus amigos capaz estaban ganando la mitad y los estaban negreando en un estudio jurídico y se estaban rompiendo el culo en tribunales, vos Mm. estabas tomando café, cagándote de risa, jodiendo con amigos. ¿Cuál es la diferencia? En 10 años vos seguís valiendo lo mismo o menos y vas a tener que estar siempre viendo a qué político le chupás la happy para poder tener un contrato, mientras que ese tipo va a estar ganando probablemente 3 4 veces lo que vos vas a estar ganando. Claro. Entonces, eh, yo lo que siempre recomiendo es que la plata que te da la política la uses para la política y no que
que tu queda vida eso. está... Esto, eso sin desmerecer el rol del funcionario público, digo, yo creo en la burocracia profesional, creo que está bueno profesionalizarse. Yo, digamos, mi carrera de maestría la hice en políticas públicas, orientado a eso, justamente a la gestión pública, pero también entiendo que una cosa es la carrera política y otra cosa es la carrera burocrática. Mm. Y acá, lamentablemente, en Argentina, como el camino de acceso al Estado suele ser por la militancia, hay poca carrera burocrática profesional. Entonces, esa es una deuda pendiente que hace, lamentablemente, que la gente tenga que militar muchas veces, aun cuando no lo quiere hacer. Y pasa con todos los partidos, ¿eh? Sí, y bueno, antes de empezar a hablar un poco de lo que es Mejorar, que es el partido que presidís hoy en día, hablando un poco de cómo llegaste hasta ahí, vos habías empezado con Patricia Bullrich en Unidos por la Libertad, ¿no? Unión por la Libertad. Arranqué antes, de hecho arranqué 2007, más o menos, con Cynthia Houghton. Yo vengo de familia de pastores Claro, y por ese palo en su momento me había acercado, me había invitado a participar, más allá de que yo en esa época era más conservador en mis convicciones, digamos, íntimas. Siempre separé mucho mis creencias particulares de, de lo que de entendía lo que debía público. ser el Estado. Esa fue una, claro, fue una discusión fuerte que tuve con Cintia, por la cual en su momento me terminé separando o desvinculando. Y después fui uno de los fundadores del Partido Liberal Libertario ahí en el 2009, me fui en el 2011. A partir de ahí empecé a participar en Unión por la Libertad, que es el partido de Patricia. Y cuando Patricia decidió fusionar el partido con el PRO, allá en el 2018, en el 2017 nos avisó. Mm. Yo le dije, Patricia, si hubiera querido ser afiliado al PRO, me hubiera afiliado al PRO. Y no quiero ser afiliado al PRO. En consecuencia, cuando se efectivice la fusión, yo voy a armar otra cosa. Y la fusión se hizo en abril y yo el 1 de mayo del 2018 lanzo Mejorar, Claro. que era un partido liberal, en ese momento dentro de Cambiemos, y luego hacia fines del 2018, por la falta de internas, salimos de Cambiemos. Bueno, un poco eso es lo que se habla mucho, vos hablas mucho de Mejorar, que es como la gran virtud, ¿no? De que es un partido abierto para la gente, que es la gran diferencia tal vez con los partidos grandes hoy en día en Argentina. Va, o la mayoría de los partidos grandes o no. Bueno, hay varias diferencias, ¿no? Uno, como vos bien decís, es esto de partido abierto, que es en concreto que los afiliados pueden elegir a sus autoridades, que pueden elegir a los candidatos, que no hay dueños del partido. Que eso es algo que en prácticamente todos los otros partidos es muy claro, está y es un problemón. Otra diferencia es que en el partido estamos todo el tiempo buscando que la gente que participa trate de llevarse un valor agregado por su participación. Mm. Es decir, no que tengas una participación, una militancia eh, donde el partido te parasita, donde te ponen a hacer pelotudeces que a vos no te agregan nada, sino que tratamos de potenciar profesionalmente a la gente que está, acercarles propuestas de crecimiento profesional y académico, y en definitiva que la gente crezca con el partido. Y también en esa línea que las cosas que hagan sean útiles. O sea, la verdad es que más allá de lo que se ve, hay un laburo de management fenomenal en el partido, tratando de que todos los esfuerzos sirvan para algo. Claro. Eh, el partido arrancó en Ciudad de Buenos Aires y ahora estamos en pleno proceso de expansión. Estamos habilitando ya grupos en Provincia de Buenos Aires, hay grupo en Santa Fe, estamos por lanzar Santiago del Estero y Tucumán. También tenemos un grupo de interés en Mendoza, pero no importa de qué provincia son, si están interesados, me escriben por privado y vemos y les contamos cómo está cada distrito para que puedan evaluar si sumarse o no. Y con Así respecto a que eso, en ¿cuál ese es sentido, tu opinión con tal vez los otros partidos? Si se juntan con gente de Despertar, con gente de Unidos, con gente del PRO. mira, nosotros antes de inaugurar Mejorar, yo hablé con Echevarne, hablé con Esper, les dije, che, armemos un partido todos juntos. Los dos me dijeron, no queremos saber nada en política. Después todos quieren meterse en política. Eh, con Agustín, de hecho, veníamos hablando en muy buenos términos para abrir Mejorar, que pudieran ingresar y demás, y tomó la decisión unilateral de lanzar Mejorar 2. O sea, el partido nuevo, lo mismo que Mejorar, es exactamente igual.
Unidos es lo mismo que el Partido Nuevo, o sea, copiaron, mejoraron. Está todo bien, digo, cada uno es libre de inaugurar lo que se le cantan las pelotas, pero la verdad es que a los fines prácticos, por un lado tienen un discurso de unidad y en la práctica terminan dividiendo y armando algo que ya existe. Sí, lo Con que la está gente del pasando, Partido Libertad. lo que termina Sí, pasando es que hoy en día hay 4, 5, 6 partidos más o menos de la misma ideología que andan polulando por ahí y hay muy pocos que verdaderamente tienen una estructura real, que no es solamente una cara, no es solamente una figura. sí, a ver, ojalá todos lleguen a buen puerto, ¿no? Porque en definitiva, cuanto más representación liberal, mejor, y confío que nos vamos a poder poner de acuerdo, pero la verdad es que creo que también habla de la falta de inteligencia política o el narcisismo, llámalo como quieras, de muchos de los actores intervinientes. Pero nosotros siempre tuvimos la filosofía de no perder el tiempo en distraernos con el laburo de los otros. Nosotros venimos laburando bien, de manera metódica y sostenida. Creo que somos por lejos el espacio con mejor organización partidaria, con equipos de trabajo profesionales, con cuadros, digamos, en términos de laburo interno más consolidados. Así que suerte para todos, si llegan bien y si no llegan también. Nosotros somos un partido abierto, así que estaremos con las puertas abiertas para cuando vengan con el caballo cansado, para que puedan seguir trabajando. Así que bienvenidos todos. Mientras, Lo que sí, y esto mientras me, yo voy... pará, Ah, dale. te cierro esta idea, que ahí lo preguntaba F. Sabata. Yo no creo que haya una virtud intrínseca en juntar todo. Hay como un fetiche ahora de se tienen que juntar todos, se tienen que juntar todos. No, que yo, por ejemplo, yo con Biondini no quiero saber nada nunca. Jamás. Con ningún nazi en ningún estilo. Entonces, primero eso. Y después los límites ideológicos o morales que uno pueda tener. En política, a mucha gente no necesariamente da un buen resultado. Entonces, tiene sentido juntarse con gente que tenga ganas de trabajar de manera profesional y sin pelotudeces. Y en ese sentido también creo que hay algo que va a ser muy ordenador, que es ver quiénes llegan con los partidos y quiénes no. Claro. Así que paciencia, estamos trabajando por la unidad. De hecho, somos los que más estamos avanzando en términos de unidad a nivel federal, pero no quiero quemar algunas cartas tampoco. Eh, Acá preguntan qué pasa con Esper o Gómez Centurión. Eh, ¿Qué sé yo? No sé. Digo, Spert, tengo entendido que tiene un acuerdo político para correr por primer diputado nacional por la provincia de Buenos Aires con la UCD, pero digamos no está abocado al armado de un frente político ni nada por el estilo, con lo cual de alguna manera se confirmó la crítica que nosotros le hacíamos, que era que la candidatura 2019 era un despropósito y un desperdicio porque no estaba orientada a la generación de un espacio político nacional, sino que se Y, desperdició eso, se desaprovechó mucha gente. Ibas a decir algo. sí, no, justamente con esto de que Esper no se bajó en 2019 y al contrario ustedes sí se bajaron. ¿Qué fue lo que los motivó a tomar esa decisión? Bueno, cuando nosotros lanzamos la candidatura de Loperfio en el 19 y la mía, el escenario era que las elecciones de Cava iban a ir separadas de las nacionales Mm. y en el peor de los casos estaba la posibilidad de presentar colectoras, que es que un candidato a presidente tenga más de un candidato a jefe de gobierno o candidatura local. Y nosotros habíamos especulado con esas dos cosas. Mm. En el medio de la campaña, una vez lanzada, Macri unificó las elecciones y voltearon las colectoras. Con lo cual, digamos, una campaña que nunca nació en contra de Macri, de golpe, si nos presentábamos, terminábamos perjudicando a Macri, que más allá de las preferencias, si Macri sí o Macri no, lo que nosotros veíamos muy en claro era que la campaña se iba a polarizar Mm. y que no iba a haber espacio para experimentos nuevos, que esos experimentos iban a favorecer al kirchnerismo, sobre todo si eran, digamos, republicanos o del palo del centro a la derecha. Mm. Eh, y ahí tomamos una decisión que fue muy difícil, donde probablemente el principal perdedor fui yo, porque estábamos seguros que Darío sacaba más de 4 puntos
y con 4 puntos yo era legislador, así que digamos que la decisión pesó principalmente sobre mí en términos de consecuencias, pero estoy absolutamente convencido de la decisión que tomamos. Creo que es lo que correspondía al momento, y de hecho eso también permitió que Darío y yo sigamos instalándonos como referentes, no solamente dentro del segmento de la centro derecha, sino también en el segmento más filo cambiemos. Claro. Digo, Darío Mismo Darío que es es un vicepresidente de rockstar, Mejorar. Darío vicepresidente de Mejorar, efectivamente, pero digo, hay una línea dentro de los, llamémoslo, votantes de Juntos por el Cambio que se vuelven locos, mismos dirigentes que le escriben a Darío, que le encanta lo que dicen. O sea, creo que hemos logrado cuidarlo y generar un candidato muy valioso. Y ahí respondiendo a lo que pregunta Dale. Juan Ignacio Searras, Darío tiene la intención de presentarse a diputado nacional el 21, siempre y cuando eso sea razonable en términos estratégicos, justamente con la meta de participar de la jefatura de gobierno, la candidatura o la campaña para jefe de gobierno en el 2023. Así que estamos trabajando con ese horizonte, pero no perdamos de vista que Mejorar tiene internas abiertas. En consecuencia, cualquier persona que quiera competir puede hacerlo, por lo que si Cast quiere ser candidato a diputado nacional y competir contra Lo Pérfido, o competir contra mí o lo que fuera, todos están en su derecho. Perfecto. Y bueno, un poco ya hablando un poco más de la actualidad, ¿y cómo lo ves hoy en día Alberto Fernández y tal vez la interna? Bueno, empecemos por Alberto Fernández, ¿cómo lo ves hoy en día después de este planteamiento casi de guerra contra el coronavirus, el teletón que hizo, que terminó siendo bastante un fracaso? Bueno, a ver, le sirvió a la dictadura militar la guerra de Malvinas para aumentar su popularidad, le sirvió a Alberto la guerra contra el enemigo invisible para aumentar su popularidad y aumentar sus facultades discrecionales. Yo creo que en ¿Lo ves ese contexto, manteniendo? más allá de... ¿Qué? ¿Lo ves manteniendo esta popularidad, este 90 y pico que tenía de apoyo? Y bueno, al corto plazo sí, lo que pasa es que ahora se van a empezar a ver las consecuencias económicas de una decisión innecesariamente drástica, más el pico de muertes que va a haber por el tema del virus tarde o temprano, y ahí lo veo más difícil. Lo que sí veo es una oposición muy cómplice, Mm. veo una oposición, por decirlo de una manera, que está jugando al gobierno de unidad nacional, que, por ejemplo, en la reta o el arretismo lo veo bastante claro, Mm. que es como un... De hecho, leí había una nota que me pareció bastante infeliz, que desde el arretismo planteaban, algunos jodiendo, que podría ser una buena fórmula Alberto Horacio 2023, que no me Siempre sorprendería tampoco. Siberian, me acuerdo en Twitter, jodía mucho con que en cualquier momento la reta termina en una lista kirchnerista. Es que no sería, sí, bueno, no sé si kirchnerista, albertista, peronista, llámalo como quieras. Pero creo que en ese sentido va a haber una puja por estrategias entre posiciones más duras, eh, y, y quienes vayan a jugar a la coalición con Alberto. Mm. Y ahí donde yo creo que los liberales tenemos que, más allá de la discusión, si partido o no partido único, si lo que fuera, sí aunar esfuerzos para resistir los avances autoritarios. Claro. Creo que ya en estos días se vienen viendo cosas jodidas, tanto en corrupción como en materia de avances sobre la libertad, y Ustedes creo que vienen nos tienen que encontrar todos presentando juntos. bastantes denuncias, pedidos de información pública, que un poco para Sí, controlar de alguna forma. o sea, nosotros, el Partido Mejora y la Fundación Apolo, que elaboramos en estos temas de manera conjunta, trabajamos muy bien lo que es activismo judicial, litigio estratégico, denuncias, amparos, pedido de acceso a la información. O sea, estamos seriamente vigilando a los gobernantes para que no nos metan el dedo en el traste. Y con respecto Después a te la tenemos pregunta de si preso. López, sí, y preguntan si López Murphy está con nosotros, Ricardo nos acompañó y nos ayudó en la campaña 2019, en la campaña de Lo Pérfido. La verdad es que fue tremendamente generoso y tiene una potencia bárbara, pero actualmente está un poco en su nube, viendo si arma o no arma recrear de nuevo. Eh, Nosotros siempre le hemos abierto las puertas y ojalá podamos trabajar juntos el día de mañana porque lo considero una persona tremendamente valiosa.
Y vos, Eh, con el tema este de la cuarentena, ¿qué opinás? ¿Estuvo mal imponerla tan en adelante? ¿Tendría que haber preservado un poco más la economía? yo creo que tendría que haber preservado más la economía, por la sencilla razón que había formas de generar mecánicas de distanciamiento social que no representen un parate total, y vos te podés dar el lujo de parar una economía cuando no tenés un déficit fiscal acuciante, cuando tenés capacidad de endeudamiento, cuando tenés capacidad de aumentar impuestos, cuando tenés en definitiva una economía pujante. Cuando estás pasado de rosca con los impuestos, tenés un déficit fiscal fenomenal, no te podés endeudar, no te quedan reservas, o sea, estás metiéndote en la fórmula perfecta para una hiper o sea, una estanflación destructiva, que aparte a quien más daña es a los pobres. Sí, Entonces, la verdad que yo creo que ha habido seria mala praxis por parte del gobierno de Alberto, primero al no enfrentar de manera inteligente el coronavirus cuando tuvimos margen para hacerlo, mm, y luego sobreactuando medidas extremas, y después lo vemos a Alberto sacándose selfies en el Malbrán, abrazándose a todos, digo, parecemos pelotudos, nosotros estamos encerrados y Alberto se abraza con 50 tipos para una foto. No sé, la verdad que Argentina es un país, o lo que hicieron con los jubilados, que directamente, claro. un caso de mala praxis gravísimo. La verdad que, o este tipo, boludo, de la licitación esta de los fideos, metieron un tipo que había sido desplazado por chorro, lo nombran y volvió a chorear. Digo, la verdad que son hermosos, son hermosos. Pero bueno, ahí estaremos nosotros para hacer la oposición que hace falta. Y las denuncias que ustedes presentan, para que la gente sepa, ¿no? Más o menos, ¿quedan en algo? ¿Quedan en la nada? ¿Pasa? ¿No pasa? Mira, para que tengas una idea de los tiempos de la justicia, nosotros habíamos presentado una denuncia penal contra Fernanda Vallejos hace 3 años, porque estaba cobrando 3 sueldos del Estado en distintos lugares que eran incompatibles entre sí, y recién ahora la llamaron indagatoria. O sea, muchas de las denuncias avanzan, algunas las desestiman por política, pero hay muchas que avanzan, lo que pasa es que la justicia francamente se toma su tiempo. Lo que estamos Sí, logrando ahora, que estamos creciendo con nuestros equipos penales y legales y demás, es poder darles más empuje a las causas nosotros. O claro. sea, invertir trabajo para que las cosas se muevan más. Pero bueno, eso requiere guita y yo trabajo. Por ende, si nos están viendo, pueden donar entrando en mejorar.com.ar o ¿Y querés, sumarse a colaborar con cualquiera. Acá Santi pregunta cómo se ve la gestión de la reta desde adentro. Bueno, bastante eficiente en muchas áreas. Yo tuve la posibilidad de elaborar en varias de ellas. Lo que también hay es, eh, como a mi gusto, falta una visión liberal adentro que ayude a ser más prudente con el gasto, ¿no? Creo que hacemos falta nosotros, y como sí. oposición, como oficialismo, como quieran, pero claramente le falta más. Si creo que lo de los fideos es una cama para Alberto, no, porque en última instancia, eh, digo, Arroyo es más de Alberto que de la Cámpora, y, y ahí tenía que haber cortafuegos del albertismo, así que no, no, creo que ahí lisa y llanamente hubo mala praxis de mínima y tongo, muy prolente. Los números son muy grotescos, es muy difícil que nadie se haya dado cuenta, y si nadie se dio cuenta se tienen que ir todos a su casa por hijos de puta. En vistas a las elecciones del año que viene, ¿hay alguna posibilidad de ir en coalición amplia con Juntos por el Cambio o solo quedar en republicanos? A ver, como posible todo es posible, lo que pasa es que depende de un montón de factores. Depende de si Juntos por el Cambio va genuinamente un proceso de apertura, depende si, si nosotros llegamos o no con fuerza suficiente para poder sostener candidaturas autónomas, que yo creo que sí, va a depender del contexto político, qué margen va a haber o no para presentar propuestas por fuera del bipartidismo, así que en términos concretos va a depender de un montón de cosas. Tocando un par de temas ahí, sacando un poco la política, tocando tal vez temas más sociales, por ejemplo, aborto, ¿qué opinión tenés? Bueno, yo soy partidario de la despenalización, ¿no? Pero, por ejemplo, Mejorar es un partido neutro, en sus bases de acción política está establecido que el partido no va a tener una definición partidaria en ninguno de los dos sentidos, y hay verdes y celestes. Eh, yo particularmente
escribí una nota que le recomiendo a todos para leer, para por lo menos tener una lectura alternativa para los que no lo ven de esa manera, que se llama Una lectura liberal a favor del aborto, que está en la página del Cato Institute o del Cato. Creo que es una buena manera de ver que se puede ser liberal y estar a favor de eso, y no por eso uno es menos liberal. Pero la verdad es que me parece un tema que siembra más divisiones que otra cosa, y en este contexto tampoco lo veo como prioritario. Lo que simplemente hago es respetar al que piensa distinto, y es lo que digo en la nota, ¿no? Digo, a mí lo que me preocupa es cuando alguien, a partir de su posición, quiere excluir al otro del liberalismo. Paradójicamente, esa posición intolerante suele ser la posición no liberal, Claro. independientemente de lo que sostenga. Pasa mucho esto del liberalómetro, que vos dijiste esto, no sos tan liberal. Bueno, a mí me echan del liberalismo toda la semana, ¿no? Siempre soy un zurdo, un comunista. O sea, en términos prácticos, no sé, yo ya aprendí a no hacerme mala sangre. Creo que lo importante acá es trabajar con las ideas correctas, por la causa correcta. En definitiva, somos los que más resultados vienen generando en términos políticos, no solamente en términos del armado del partido en sí, sino que tenemos asesores en distintos despachos de diputados, estamos por conseguir un diputado nacional, eh, generamos noticias con impacto político todas las semanas. La verdad es que nos pueden decir los que quieran, pero al final del día somos los liberales que más resultados traemos arriba de la mesa. Claro, Así que, un poco lo que tocabas ahí de que tienen gente en despachos, también un poco de esto de la formación política, no es solamente, o sea, formar una institución sólida política, por decirlo de alguna forma, no solamente tener diputados y senadores, sino que hay un trabajo atrás gigante que también es importante tener liberales. sí, digo más, un diputado solo o un senador solo no sirve para mucho. Vos lo que necesitas es una estructura política, buena capacidad de diálogo con otros bloques, buena capacidad de articulación política. O sea, nosotros hoy estamos trabajando entre diputados y legisladores, unos 30 despachos. O Mm. sea, nuestros equipos técnicos ahora van a empezar a meter, cuando el año parlamentario se regularice, proyectos de ley liberales en despachos que capaz no son puramente liberales, pero que en temas ambientales, que por ejemplo nosotros tenemos una pata que labura temas ambientales del liberalismo, que se llama el Frente Animalista Verde, esos temas ya tenemos diputados para trabajarlos. O de golpe, no sé, impulsar el grupo joven, meter algo con respecto al empleo joven o al estudio, tenemos con quién meterlo. O sea que en términos prácticos, lo importante es empezar a generar resultados políticos, y nosotros sabemos trabajar en eso más allá de si tenemos o no diputados. Exacto. Bueno, también un poco el tema de ¿cómo se llama esto? Que se está hablando del tema de la justicia argentina, cómo la ves hoy en día, si es, lo vimos estos días, la liberación de Vudú y muchas causas así que parece que van todas del lado del kirchnerismo. ¿Están así, vos que siendo conoces un poco más, están así que Está están a bien, favor del poder? O... en términos legales, lo que hay que entender es que el derecho procesal penal presenta una multiplicidad de garantías para las personas que están presas, que en definitiva el derecho penal, que el derecho penal liberal se erige como la defensa de los individuos ante el Estado. Y lo que sí ha pasado es que, por ejemplo, con las prisiones preventivas se ha abusado del recurso y se ha metido gente adentro que no tenía que estar presa. No que no tenga que estar presa al final del día, sino que en el momento en el que los metieron presos no correspondía que estuvieran presos. Que después tenemos que discutir que el sistema procesal penal argentino permite que mediante apelaciones infinitas y recursos infinitos los juicios se estiren y nadie nunca vaya preso. Pero lo cierto es que se cometieron excesos por un lado, y después con esto de soltar a los presos está pasando en muchos lados. Por ejemplo, ahora estaba leyendo que Inglaterra estaba por soltar también una gran cantidad de presos por esto del coronavirus. Digo, hay que separar lo excepcional de lo que corresponde legalmente, así como correspondía el 2 por 1 para los militares que estaban presos por crímenes de lesa humanidad, también corresponde las garantías procesales para los kirchneristas, porque ahí lo que hay que entender es que la función del derecho penal no es el revanchismo histórico. Digo,
Y eso también hay que entenderlo. Entonces, lamentablemente, como que ahí los kirchneristas también tienen una doble vara. Al enemigo ni perdón, pero a los propios los sacamos hasta por la ventana. Claro. Igual quiero dejar en claro que para mí todos los represores tienen que morir en la cárcel, pero digo, Que dentro en de los la tiempos ley, de la ¿no? justicia Digo, no, correspondía que... digo, Eh, dentro de la ley. bueno, hoy en día también el Congreso está cerrado, no se controlan los DNU que manda el presidente, no se votan leyes nuevas. También de eso, ¿qué opinás? El otro día mismo habían hecho una charla desde Mejorar sobre este tema. Bueno, nosotros ahora estamos por presentar un amparo por este tema para que el Congreso vuelva a sesionar, justamente para que se controlen los DNUs. Así que estamos con ese tema en agenda y de alguna manera ocupándonos, nos importa. Así que estamos con ese tema. Con respecto a lo que pregunta ese Z Curibo, que dice si hay que legalizar, despenalizar todas las drogas o solo las blandas. En Mejorar tenemos en las bases la legalización de la marihuana y el compromiso de explorar la despenalización de otras drogas. Eh, yo entiendo que eso tiene que ser una discusión de política pública, más allá de que yo ideológicamente tiendo a creer en la libertad individual, también es cierto que las drogas van restringiendo esa libertad. Entonces, ¿hasta dónde uno puede plantear que la persona que por un lado entra en un estado de alteración y de dependencia extremo es generalmente libre como primer problema? Y lo planteo, digo, en voz alta para que lo pensemos. Y en segundo término es el problema de las externalidades negativas, sobre todo en un país como el nuestro, donde vos tenés un sistema de salud público, donde en definitiva si la persona lleva adelante mecanismos autodestructivos, lo vamos a terminar pagando todos. Entonces, más allá de que yo pueda estar de acuerdo en que esa persona tenga la libertad de hacerse mierda, de hecho, mejor estamos a favor de la eutanasia, o sea que si se quieren matar, que se maten, el problema es que se maten bien, no que terminen medio muertos y después lo tengamos que pagar, digo. También Perdón si es medio otro de crudo el los temas comentario, que ¿no? ustedes plantean bastante polémica, que es el de la legalización de las armas, que ustedes en su momento hacían las clases de tiro. Sí, con republicanos habíamos hecho las prácticas de tiro porque creemos en el derecho a la legítima defensa, obviamente ¿Querés que creemos me que hay que, refieras que cómo debería avanzar funcionar hacia... la legítima defensa? La legítima defensa funciona, lo que está restringida es las posibilidades en las cuales uno puede portar un arma. O Claro. sea, y ahí en todo caso lo que nosotros queremos es que hay que facilitar la aportación. Mm. Eh, es una discusión igualmente compleja, es cierto que aumentan otros problemas, que hay mayor índice de problemas de violencia cotidiana y demás, pero también es cierto que hoy por hoy las armas lo tienen los chorros, no lo tenemos los ciudadanos de a pie, la seguridad es insuficiente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Prender velas? Digo, para que el tema se resuelva. Digo, me parece que por lo menos sacarle la certeza a los chorros de que las personas no se van a defender, ya de por sí empieza a invertir un poco las tablas. No pasa un poco con los terroristas en Israel. Vos te querés hacer el loco, no sabés quién te va a cagar a tiros. Entonces lo vas a pensar dos veces. Acá también Va un poco por ahí. preguntan también, así vamos tocando un poco todos los temas, el tema de los sueldos políticos, mismo hace poco los cacerolazos que estamos viendo el otro día fueron impulsados por el sector joven de Mejorar. Sí, a ver, Impulsar fue uno de los promotores de los cacerolazos con esta consigna de bájense el sueldo políticos, o políticos bájense el sueldo. Yo veo dos cosas. Creo que a los cargos jerárquicos políticos hay que pagarlo bien, porque si no, no traes personal idóneo y profesional. Lo que hay que también hacer es que la cantidad de cargos políticos sean mínimos, es decir, la cantidad de cargos que pueda nombrar la política sean muy poquitos, En y muchos que la países están mayoría de los haciendo cargos, eso. exacto, y que la mayoría de los cargos públicos sean de carrera, es decir, de una carrera profesional, donde uno concursa, donde uno va creciendo en función de acreditación de resultados, de formación, de buen laburo. De esa manera el Estado deja de ser el botín de guerra de los partidos y pasa a ser de todos, en un sentido más, digamos, público bien entendido. Eh, y después reitero, lo que hay que sacar es el gasto político del Estado. Es decir,
los asesores al pedo, la gente que está al pedo en un montón de dependencias, cerrar empresas que no sirven para un carajo, digo, en términos deficitarios como Aerolíneas Argentinas. Digo, hay que encarar en serio las reformas que puedan ser incómodas, pero que hagan que el gasto público vaya para necesidades genuinas de la Argentina, que son muchas, y no para sostener o comprar votos, o sostener amigos, o sostener militancia. Hay que Bueno, terminar con eso. lo que recién hasta aerolíneas argentinas abiertas o cerradas. No, privatizada, si se puede sostener, que se sostenga, y si no, que se cierre. A ver, me parece que un caso práctico con esto fue Uruguay con Pluna, Mm, cuando fueron a Mujica a decirle hay que salvar a Pluna, y Mujica le dice no le vamos a hacer a los trabajadores pagar, sostener una aerolínea. claro. O sea, me parece que hay que ser razonables. Si en todo caso el problema es que falta conectividad doméstica o interna, bueno, veamos si hay que sacarle los impuestos a los vuelos domésticos a zonas poco frecuentadas y digo, discutamos el tema, pero acá en Argentina tenemos la fantasía que si algo funciona mal hay que tirarle más Estado encima, cuando la verdad creo que parte del problema es que hay demasiado Estado y eso asfixia muchas cosas y en los lugares donde tiene que haber Estado en general funciona mal. Claro. Hay una cosa que se confunde bastante en el discurso liberal, creo que nació tal vez un poco más desde el discurso libertario, que es eso de que los liberales creemos que hay que, o sea, se confunde un poco la baja de impuestos con la destrucción prácticamente del Estado o el anarquismo prácticamente, como en su momento en la ola mileiana había pasado. Sí, yo creo que hay una boludez que se ha instalado por parte de los libertarios, que es pensar que los impuestos son un crimen en todo momento y en todo lugar. Digo, ningún liberal razonable plantea eso. Sí, claramente Argentina tiene mucha presión fiscal, sí tiene un sistema impositivo de mierda, pero por ejemplo, algo que los liberales tienen que plantear es que hay que bajar impuestos, pero que hay que combatir la evasión. Digo, Mm, vos no podés tener impuestos más bajos cuando tenés un 40% de la economía morocha. Digo, mm, ahí hay un tema que hay que resolverlo. También es cierto que si vos hoy con la presión tributaria que tenés, ponés todo blanco y fundís la mitad de las empresas argentinas. claro. Entonces, hay un proceso que hay que ir de blanqueo y de racionalización de la Argentina, Se intentó un poco hacer pero durante la gestión macrista y después terminó fracasando porque a los que le decían que no le iban a poner impuestos le terminaron poniendo el famoso sí, en blanqueo. realidad fueron cagones con el tema del achicamiento del Estado y de dar ciertas reformas más agresivamente. Macri estuvo muy preocupado por mantener el tipo de cambio bajo, se gastó una pavada de plata de endeudamiento y demás para sostener ese tipo de cambio artificial y en la práctica al pedo, digo. O sea, hizo demorar el ajuste, tuvo que terminar haciendo ajustes a las apuradas y tuviste que terminar evaluando. Pero bueno, viste, yo eso lo hablé con Macri en un momento y me dijo, la verdad que cada vez que yo iba con un cambio para proponer me decían no se puede, no se puede, no se puede. O sea, también ahí en algún punto faltó el liderazgo del, creo, lo que Macri realmente creía. Yo creo que Claro. Macri está más cerca de nuestras ideas que de otro lado, pero en la práctica terminó siendo un gobierno socialdemócrata o más bien tibio, y fue una pena porque pudo haber sido mucho más. ¿Cuál crees que fue el gran error de Macri? O de la gestión de Cambiemos. No dar la batalla cultural. Creo que el crimen más grande fue no haber puesto los problemas de la Argentina arriba de la mesa de manera clara, porque después podemos discutir, digo, gradualismo había que hacer, el tema era con qué velocidad. Y el problema es que al no dar la batalla cultural, vos terminabas pagando un costo infinito por decisiones políticas, entonces terminabas andando muy despacito para no ofender a nadie. O sea que terminaste La batalla cultural siendo, que te referís. bueno, explicar que el problema es el gasto público ineficiente, que hay ñoquis en el Estado, que está lleno de corporaciones y de tongos. Que ojo, Macri, con la batalla que dio contra los laboratorios, digo, fue importante. Al principio quisieron echar ñoquis, pero al final no se la bancaron. En Una de algún las primeras medidas de punto, Macri fue que habían echado no sé cuántos miles de empleados públicos. sí, pero no se la bancaron y la oposición les clavó el verso ese de la crisis laboral al principio de la gestión y no se la lograron dar vuelta. Cometieron además un error para mí gravísimo que fue
achicar la pauta. O sea, yo creo que ahí tendrían que haber hecho populismo de mercado. O sea, usar la plata que tengas que usar para ganar elecciones y mantener la gobernabilidad y hacerme la reforma de fondo. Claro. No gastarte la plata en boludeces que aparte después no te ayudan a gobernar. Como mismo los planes sociales se los daban a Grabois o a los amigos del kirchnerismo, las agrupaciones sociales que están más cerca del kirchnerismo y después le terminaron parando el país. Por supuesto, de hecho alimentaron a sus propios verdugos. Uno de los peores crímenes es que la guita que el Estado bajaba iba a organizaciones kirchneristas que hacían política en los barrios con la plata del Estado diciendo esto gracias a Cristina, pagado por el macrismo, digo, pagado por todos nosotros, pero digo, Pero por el gobierno macrista, nada, unos boludos. Acá alguien pregunta si es cierto que estuvieron en contra de bajar las jubilaciones de privilegio. Falso, Cambiemos había presentado un proyecto más amplio y más serio de lucha contra los privilegios, las jubilaciones de privilegios, que el kirchnerismo no quiso tratar. ¿considerás batalla social aborto y Malvinas? Para considerar la batalla aborto y Malvinas. No, yo creo que aborto es una batalla, una política una discusión de política pública. Creo que hay aspectos de salubridad pública, que hay aspectos de responsabilidad individual, de educación sexual, que es complejo, y creo que no hay una discusión clara, más allá de mis preferencias personales, ¿no? Digo, yo sé hacia dónde yo creo que hay que ir, pero no creo que mi visión sea la visión correcta. Y con respecto a Malvinas, eh, mira, yo la verdad creo que más allá de la importancia de buscar una solución que nos permita aprovechar de alguna manera Malvinas, la verdad, tanto todos los problemas que tiene la Argentina, Malvinas me parece casi un fetiche, digo, una gana de estar preocupando. O sea, queremos ocuparnos de un territorio cuando no somos capaces de ocuparnos del que ya tenemos. Es como querer contagiarles, viste, ir a toserle en la cara con coronavirus al vecino, digo. Primero resolvamos los problemas domésticos, después vayamos a meter gente adentro. Y acá también Eh, preguntan sobre el tema de, bueno, que es algo que le está pasando a mucha gente, que el tema de que no saben cómo van a llegar a fin de mes con el tema este de la cuarentena, que ya no cobran más, que las empresas empiezan a cerrar. Eso también en el futuro de Argentina se ve algo bastante oscuro. Se ve jodido. Mira, Emilio, hay varias cosas. Si tenés empleados, tenés que chequear el tema de ahora el crédito blando que sacó el gobierno con tasa real negativa para pagar los sueldos de ahora. Chequeate eso. Fíjate con tu banco, dependiendo cómo estés vos con lo blanco, a ver qué líneas de créditos tenés disponibles. Dependiendo si sos monotributista, responsable inscrito, además habla con tu contador si es que lo tenés, para ver qué onda. También en Mejorar tenemos asesoría profesional gratuita para pymes y para profesionales, así que si necesitas orientación y ayuda, chequea después las redes de Mejorar y contactate con nuestros equipos a ver qué asistencia o qué orientación te pueden dar. En principio, con los servicios lo que tenés es que no te van a cortar el suministro. Es lo que hoy por hoy está marcado, así que te diría que en el peor de los casos no lo pagues. Atendé a gastos más urgentes. Pero sí es cierto que es una situación tremendamente delicada, así que un abrazo para todas las pymes. Por eso desde el principio discutimos la cuarentena, Alberto, porque sabemos que hace mierda a los trabajadores informales y a las pymes. Antes de terminar, porque ya se está a punto de terminar la hora y se corta el vivo, hacemos ping-pong que te quiero filoso acá. Así de ¿Vale? algunas personalidades. Aníbal Fernández, Yo creo que es un autoritario. Lo autoritario. tiene en su sangre. Sí, sí, sí. Delía, Elías es un esperpento. Esther, Eh, yo creo que fue una oportunidad perdida. mm, Macri, Alejandro, Otra oportunidad perdida. Alberto Fernández. Ya me preguntaste, boludo, me has preguntado 2 veces por Alberto. Ah, perdón. No, Aníbal te pregunté al principio. No, bueno, Aníbal sí, No, no, obviamente. Aparte, un abrazo a Aníbal. Y Alberto también un autoritario. Estoy ahorrativo. otro autoritario más. No, por eso pensé que me decías autoritario por.
por Aníbal. Santoro, el otro Santoro, el del FIT. Eh, no, Santoro no es del FIT, Santoro es de los cosas. ¿Vos decís Eh, el Solano? Solano, perdón. Solano es amigo, más allá de las ideas que tiene, me parece un tipo valioso. Y el Santoro malo también, un grande. Pato Bullrich. Una dirigente valiosa, Pichetto. un gran político. Y para cerrar, pregunta que no te hice y te tendría que haber hecho. Ah, pensé que me lo ibas a tirar. No, que vos No, o algo que quieras responder en general. no, ahí lo que diría es que genuinamente estamos armando un espacio Menem así. Estamos armando un espacio que realmente vale la pena, que está generando resultados, que estamos trabajando para traer algo bueno a la política argentina. Así que si los que nos están viendo creen que se puede hacer algo para que Argentina esté mejor, anímense a acercarse, a participar, a preguntar. Van a encontrarse un lugar sano, piola, profesional y, y que ustedes pueden hacer una diferencia. Creo que eso es lo más importante. Perfecto. Bueno, entonces nos despedimos por esta vez. Muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias a vos, Agus, por la entrevista y gracias a todos los que nos acompañaron y a Cristian también con sus delirios por animarnos a la noche. Que A todos los que tengan buenas noches todos. Sí, todos los que nos están viendo que nos pueden seguir acá en Día L-OC, en Twitter también estamos, en YouTube también estamos como Día L. Así que bueno, muchas gracias, Yamil, y nos estamos viendo. Abrazo y respondiendo a la pregunta de si creo que a Macri se le fue a la mano con las tarifas, sí, y creo que como dije antes, no lo comunicó bien. Adiós. Nos vemos.